El Señor hizo con él una alianza de paz, los puso al frente de su pueblo y lo constituyó sacerdote para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, dispongámonos a celebrar esta Santa Misa. En ella vamos a pedir en forma especial por el descanso eterno de nuestros hermanos Francisco Chavarría Argüelles, Matilde, Gualito Ramírez, Rafaela Sandoval, Alejandro Marín Ramírez, Carlos Hugo Senil Cruz, José Trinidad Camargo Ledesma, en el 4º aniversario de su fallecimiento, Edelmira Bucio Aguilar, Enrique Figueroa Nápoles, en el 2º mes, Eduardo Figueroa Gamboa, Enrique Figueroa, Gloria Nápoles, Alfredo Salvador Medina Recendis, en el 3er aniversario, Gustavo Loyo Luna, Epifania Monroy Calixto, en su 1er mes, José Luis Cervantes Román, en su 2º día de fallecimiento, Francisco Javier Martínez Castillo, Alberto Peña Castillo, Elodia Peña Martínez y las ánimas del purgatorio. Pero antes pidamos a Dios perdón de las faltas que hayamos cometido en estos últimos días. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestro corazón a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados, cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así puedan ustedes, colmados con la plenitud misma de Dios, a Él, que con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puedan hacer infinitamente más
de lo que les pedimos o entendemos, les sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Alabamos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Todos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Esta es palabra del Señor. Gloria a Dios.
pueden sentarse. En esta ocasión en que estamos pidiendo por el descanso eterno de todos aquellos seres queridos que estamos recordando en forma especial, estamos celebrando la memoria de San Juan Pablo II, el Papa que conocimos, que fue el primero, por supuesto, en venir a México y a muchas otras partes del mundo, que aquí en México, en sus diferentes visitas siempre, pues demostró bastante afecto, ya sea a la Madre Santísima de Guadalupe como al pueblo mexicano. La reseña del día de hoy nos dice que este gran pontífice se distinguió por su amor a Jesús en la Eucaristía, su devoción a la Virgen María y su extraordinaria actividad apostólica, especialmente hacia las familias, los jóvenes y los enfermos. Realizó innumerables visitas pastorales en todo el mundo, en las que anunció el Evangelio con su palabra y su ejemplo. Fueron notables sus riquísimas enseñanzas, promulgó el catecismo de la Iglesia Católica y los códigos de derecho canónico para la Iglesia Latina y para las iglesias orientales. Después de un fecundo pontificado de casi 27 años, murió en olor de santidad en Roma el 2 de abril de 2005, vigilia del domingo segundo de Pascua, o sea, el domingo de la Divina Misericordia. Fue canonizado el 27 de abril de 2014. Pues bien, entonces esto recordamos en forma especial a este gran santo que nosotros conocimos de alguna manera, al menos yo creo que la mayor parte de nosotros lo vio aquí en México. Y pues el Evangelio de hoy, hablando de ese fervor, de ese amor a la Eucaristía y a la Virgen que tenía Juan Pablo II, nos habla precisamente el Evangelio de San Lucas, que Jesús le dijo a sus apóstoles: yo he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Fuego a la tierra, o sea, un fuego que realmente nos enardezca, un fuego que nos purifique, un fuego que nos inflame en el amor a Dios. Eso es el fuego al que se refiere Jesús, que nos aportaría a través de su gracia. Y todavía dice: enseguida tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. Ese bautismo al que se refiere Jesús es seguramente el bautismo de su pasión y de su muerte, aquello que tuvo que sufrir antes de su gloriosa resurrección, de su muerte y resurrección, todo aquello que tuvo que padecer, demostrándonos su amor y demostrando su interés porque nos acercáramos a Él y a su Padre Celestial. Y después todavía continúa: ¿piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? Pues no, dice. He venido precisamente a dividiros, a dividir de 5 miembros de una familia, se dividirán 2 contra 3. El padre se dividirá contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Bueno, es lo mismo, pasa, aunque no sea precisamente por amor a Dios, ¿verdad? Pero sucede con frecuencia. Sin embargo, él se refería a Jesús más bien a esas divisiones que provendrían sobre todo en los primeros años de la era cristiana, en donde algunos en una familia se convertían en católicos y otros no. Entonces dividían las familias. Unos querían abrazar la fe de Cristo, otros la rechazaban. Pero aún en nuestros días, si ustedes pues lo piensan un poquito,
nos damos cuenta cómo también en nuestras familias algunos son más apegados a la iglesia y otros no tanto. Algunos son apegados al Evangelio y otros pues no tan apegados. Y a veces esto causa problemas en las familias porque pues son capaces de reprocharse mutuamente las cosas, algunos por sus creencias, otros por sus prácticas, porque muy fácilmente nosotros nos dejamos llevar por el ambiente en el cual vivimos, que no es muy evangélico, que digamos, y no falta alguno de la familia que tal vez haga alguna observación, y esto pues muchas veces enardece a la persona y empiezan los conflictos. Pero esto ya lo tenía previsto Jesús y nosotros debemos también de tomarlo en consideración. Lo importante para nosotros es que debemos de apegarnos a Cristo, no importando las divisiones, no importando todas aquellas consecuencias que pues lógicamente vienen, y aún dentro del sufrimiento, dentro de aquellas angustias que padecemos en la vida, dentro de esas fatigas, dentro de esos trabajos o dentro de esos problemas a veces, no solo con la familia, sino con compañeros de trabajo, con vecinos, con algunos otros parientes, aun cuando no son tan cercanos. Sin embargo, nosotros debemos de mantenernos firmes en nuestros principios y sobre todo en el deseo y esfuerzo constante por ir poniendo en práctica el Evangelio de Cristo. Aquel Evangelio que, como dice Jesús, nos ha prendido nuestra alma, nos ha acercado a Dios, nos ha inflamado con su amor hacia Dios y hacia el prójimo, y que nosotros debemos de estar demostrando constantemente en nuestras vidas. Pues esto mismo, de esto hablaba también San Pablo en la primera lectura que acabamos de escuchar, y podemos terminar también con algunas frases de San Pablo que nos sirven también como una oración, porque dice: hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su Espíritu los fortalezca interiormente. Pues pidamos entonces al Señor que su Espíritu nos fortalezca interiormente, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, y que así arraigados nosotros y cimentados en el amor, podamos comprender con todo el pueblo de Dios la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así quedemos todos colmados con la plenitud misma de Cristo. Un discurso de San Pablo a los Efesios que muy bien es toda una oración que nosotros, pues parafraseándola, nos la apropiamos, y que le pedimos al Señor precisamente estos conceptos que San Pablo expresa en una forma excelente, para que nuestra santidad verdaderamente pueda avanzar y nuestro crecimiento espiritual sea palpable, para podernos ir acercando más a Dios y por supuesto al prójimo en el amor. Pueden seguir sentados. Ave Dios,
Hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que en esta festividad de San Juan Pablo II nos aproveche esta ofrenda por cuya inmolación quisiste que se perdonen los pecados del mundo entero por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, pues si morimos por haberlo merecido es obra de tu misericordia y de tu gracia, el que seamos llamados a la vida con Cristo. En efecto, por el pecado padecemos la muerte, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te aclamamos en la tierra, diciendo sin cesar. Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual con día será entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Adolfo Miguel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Recuerda a tus hijos Francisco Chavarría Argüelles, Matilde Juanito Ramírez, Rafaela Sandoval, Alejandro Marín Ramírez, Carlos Hugo Senil Cruz, José Trinidad Camargo Ledesma, Edelmira Bucio Aguilar, Enrique Figueroa Nápoles, Eduardo Figueroa Gamboa, Enrique Figueroa, Gloria Nápoles, Alfredo Salvador, Medina Reséndiz, Gustavo Loyo, Luna, Epifania Monroy, Calixto, José Luis Cervantes Román, Francisco Javier Martínez Castillo, Alberto Peña Castillo,
Elodia Peña Martínez, las ánimas del purgatorio y los demás difuntos que recordamos nosotros y aquellos que nos siguen por la vía virtual, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concederes que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten presentes además a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de resucitar, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Apiádate de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, así también nosotros merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Guardando su distancia, dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Las personas que van a comulgar, pasen una fila al centro, guardando la distancia, por favor.
El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad. Alma de juntos el mar, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, el pan comamos de amistad. Es mi cuerpo, toma y come. Es mi sangre, toma y bebe. Porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reunimos en tu amor. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que la participación en estos sagrados misterios nos aproveche para nuestra salvación y a los fieles difuntos que recordamos el día de hoy, para quienes imploramos tu clemencia, les obtenga el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanas y hermanos, podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Démonos un beso.